preocupantes porque estamos hablando de que lo que necesitó una familia para no ser pobre es de 95.260 pesos. ¿Y qué pasa con la canasta básica alimentaria también que ha necesitado una familia para no ser indigente? 42.527 pesos. Estamos hablando de una suba del 6,7%. Vamos a establecer nuestro contacto directo con el diputado nacional Martín Tetaz. Tenga usted buenas noches. Hola, buenas noches, Santo. Buenas noches a tu compañera también. ¿Cómo estás? Gracias, Martín. Bueno, la situación económica, conocido esto de la canasta básica, de lo que ocurre con los alimentos y lo que puede pasar con la inflación en nuestro país. Bueno, obviamente lo que más me preocupa de todo esto es que una inflación, Santo, corriendo, la inflación es como la velocidad a la cual se mueven los precios, ¿no? Y una velocidad corriendo, una inflación corriendo al 6% mensual, equivale cuando usted lo anualiza, si se mantiene 6% todos los meses, en un año acumula 101%, ¿no? Y esto obviamente es como ir en un auto a 220 en la ruta. Usted sabe que el riesgo de chocar es un riesgo grande si tiene cualquier eventualidad, si se le cruza cualquier cosa en el camino. Y esto es lo que está pasando hoy con la economía argentina. Obviamente esto, más allá del número, en la calle se siente dramáticamente y ya lo siente la clase media. Piense usted, Santo, que ese ingreso básico para no ser pobre en Argentina es prácticamente el salario medio de la Argentina. Cuando usted mira el salario medio de los trabajadores formales es poco más de 100.000 pesos, que está prácticamente al borde de la línea de la pobreza, lo cual indica que probablemente la pobreza en estos momentos se esté transitando bien arriba del 40%, más cerca del 45% en estos momentos. Bien, esto es muy concreto. ¿Y cómo se sale de la inflación? Porque todos parecen que tienen la solución en las palabras. En los hechos, los gobiernos pasan lo que queda de la inflación. Mire, Santo, el billete que es el que está perdiendo valor, y eso se explica después. Usted ve que aumentan los precios, pero en realidad no es que aumentan los precios de cualquier cosa porque son más escasas esas cosas. Lo que sobra y lo que está perdiendo valor es la moneda que el gobierno prácticamente falsifica. Y le digo que falsifica porque en la práctica el presidente de la Nación ha tomado por asalto al Banco Central, imprime la cantidad de billetes que quiere, ya han impreso, para que usted se dé una idea, Santo, 400 millones de IFE desde que empezó este gobierno. Y esa cantidad de plata que han impreso, obviamente nadie la quiere, y es una plata que está devaluada y que pierde valor. Tiene la firma del presidente del Banco Central, pero como en la práctica ese señor, el presidente del Banco Central, con el cual tengo mis respetos, por supuesto, pero hoy en la práctica es el testaferro político del presidente de la Nación, lo que ocurre en realidad es que usted está recibiendo un pagaré firmado por Alberto Fernández. Y como Alberto Fernández le ha mentido a la población, por ejemplo con la pandemia y con tantas otras cosas, usted no creería en un pagaré firmado por un mentiroso. Como es el famoso dicho ese, en boca del mentiroso lo cierto parece dudoso, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando un poco. La moneda es un reflejo de la confianza y la gente no cree en el que firma en la práctica la moneda en Argentina, que como le digo es el presidente de la Nación. Esto no tiene otra manera, otra solución que no sea un cambio de gobierno, que por supuesto tardará en ocurrir porque tiene que terminar este gobierno su ciclo democrático como corresponde. Yo no veo salida, puede haber sí alguna desaceleración, bajar tal vez al nivel del 4% mensual. El año es muy difícil que termine por debajo del 60% y no veo ningún elemento que me haga pensar que este gobierno tiene alguna chance de bajar realmente ese nivel de nominalidad. ¿Y para el futuro? Los que lleguemos, si llegamos. Soy muy optimista, muy optimista a partir del diciembre del 2023, Santo, porque estoy convencido que en una reforma monetaria profunda usted tiene que hacer lo mismo que hizo Chile, que hizo Colombia, que hizo Perú, que hizo Paraguay, que hizo Bolivia, que hizo Brasil, que hizo Uruguay. Elija usted el país de América Latina que le guste mientras no vaya para Venezuela, y lo que va a encontrar es centralmente un Banco Central independiente. O sea, le han sacado la máquina de hacer billete al presidente, y sacándole la máquina de hacer billete al presidente se termina la inflación, por un Banco Central que se maneje la política monetaria con prudencia. Y esto no es un tema complicado. Usted podría decir, bueno, si el problema fuera poner un cohete en la luna, uno diría, bueno, tal vez hay gente que no sabe, no tiene la tecnología para poner el cohete en la luna. No, acá estamos hablando de países con instituciones inclusive más débiles que las que tenía Argentina. El caso de Perú, por ejemplo, es un país que usted sabe muy bien, ha tenido un presidente perseguido por la justicia por corrupción, otro suicidado directamente
por un caso, porque se descubrió otro caso de corrupción. Sin embargo, a pesar de la inestabilidad política fuerte que ha tenido Perú, cuando tuvo independencia monetaria, tuvo independencia del Banco Central, le sacaron la maquinita de hacer billetes al presidente, se terminó la inflación también en Perú. Y gana un gobierno de izquierda, como gana ahora en Perú o como gana en Chile, no cambia nada. La inflación no es, y el combate a la inflación no es un fenómeno ideológico en ningún lugar del mundo. Martín, el tema paritarias, se arreglan, pero la inflación siempre va por delante. Hay que volver a sentarse. ¿Cómo se soluciona esto? Obviamente, porque cada vez que se acelera la inflación, siempre los salarios corren por detrás. Esto es algo que cualquiera que haya vivido en Argentina lo sabe, esto siempre es así, no hay manera de evitarlo. Entonces esto no, la única manera de arreglarlo es que se frene la inflación. Mientras tanto, lo que vamos a ver es que todos los otros precios de la economía van corriendo atrás del deterioro del signo monetario. Entonces uno ve primero aumentar el dólar, después ve aumentar el resto de los precios de los alimentos, después ve aumentar los contratos de mediano y largo plazo, como por ejemplo los alquileres, y secuencialmente ve las paritarias tratando de alcanzar. Yo veía el otro día los bancarios cerrando una paritaria del 60% y la presidenta Cristina Fernández medio festejándoselo. Y yo decía, bueno, la verdad que están cerrando una paritaria probablemente a la baja, porque como viene a la mano, muy probablemente 60% sea un número que corra por debajo de la inflación de este año. Entonces, lo que es muy importante es que entendamos que los asalariados no tienen, ni los gremios, tienen absolutamente nada que ver con la inflación. No es culpa, ellos legítimamente están pidiendo que se recomponga el salario que han perdido por culpa de la inflación. La causa no está en ellos, está solamente en el Banco Central. Diputado Nacional Martín Tetaz, le agradecemos su gentileza para con nosotros. Gracias. Y usted muy amable. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Gracias a usted. Vamos a hablar del censo, mañana día clave, feriado. Nuestros datos, cuando nos metemos en la web para tratar de que se obtengan todos los datos que se nos requieren. ¿Estamos en peligro? ¿Esos datos corren riesgo?